Muy buenas tardes para todos. Saludamos a las personas presentes en el templo y a los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales de la Catedral y de la Ciudad de Amor Mariano. Como preparación para vivir la Santa Misa, nos disponemos a rezar el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Arrepentidos de nuestras múltiples faltas, contra nuestros hermanos, contra Dios, le pedimos perdón a Él y nos acogemos a su divina misericordia. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, así como os lo suplico. Así espero y confío que por vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria de la Santísima Trinidad, por el Papa Francisco, nuestros obispos, presbíteros y diáconos, muy especialmente por Monseñor José Roberto, vicario obispo de esta diócesis, por el Padre Rodrigo, el Padre Wilmar, párroco y vicario de este templo, por todos los movimientos, grupos apostólicos, pastorales, equipos de Nuestra Señora, Emaús, servidores de María, lazos de amor mariano, por los apostolados, consagraciones de este nuevo año, retiros, crecimientos, por todos nosotros aquí reunidos, nuestras familias, todos aquellos que nos piden de esta oración y se acogen de ella, por la paz del mundo entero, especialmente en Israel, Medio Oriente, Rusia y Ucrania, por los enfermos, agonizantes, encarcelados, por las benditas almas del purgatorio, en acción de gracias por tantos favores recibidos, por nuestra conversión, la de nuestras familias, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y demás súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios dolorosos. El primer misterio de dolor es la oración de nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El segundo misterio de dolor es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El tercer misterio, Tercer misterio doloroso es la coronación de espina de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal.
Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El cuarto misterio de dolor es la cruz a cuestas camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Quinto y último misterio de dolor es la pasión y muerte que sufrió nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Por las intenciones del Santo Padre y para pedirle indulgencias por el rezo del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Amén. Nos encomendamos a Nuestra Señora con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para vivir la Santa Misa.
Juntos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Vamos a celebrar esta Santa Misa pidiendo al Señor por la vida eterna de nuestros jóvenes Nicolás, Sara María, Juan Pablo, Valentina, Juan Jacobo. Intención de Marta Valencia. Oremos por ellos y especialmente por ustedes, sus queridas familias. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ten piedad. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten Cristo, ten piedad, ten piedad. ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, cuyo Espíritu nos gobierna y nos protege, atiende misericordioso nuestras súplicas, para que la fe de los que creemos en ti se afiance siempre con tus beneficios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense y escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días fue y trajo con algazara el arca de Dios de la
casa de Obededom, a la ciudad de David. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaban 6 pasos, se sacrificaba un toro y un animal cebado. David iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas, ceñido de un efod de lino. Él y toda la casa de Israel iban subiendo el arca del Señor entre aclamaciones al son de trompeta. Trajeron el arca del Señor y la instalaron en su lugar. En medio de la tienda que había desplegado David, David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor del universo. Repartió a todo el pueblo, a la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de uvas pasas. Tras lo cual, todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los más pequeños. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. En el Antiguo Testamento, la imagen del Arca de la Alianza es fundamental.
Para uno entender toda esa realidad del Viejo Testamento hay que pensar en una palabra siempre: alianza, pacto. No se entiende de otra manera. Y uno se tiene que remontar allá a los orígenes, al Génesis, para pensar que Dios, cuando crea para hacer alianza. Fíjense que, decía el Papa Pablo VI, toda la historia de la salvación, toda la historia sagrada, es un diálogo. Y para que haya diálogo se necesitan mínimo dos. ¿Cómo empieza Dios ese diálogo con nosotros? El primer momento es la creación misma. Hay un canto que dice que rompe con su palabra el silencio para empezar la obra creadora y pone como cumbre de la creación al hombre. Todos los seres de la creación merecen respeto. Pero dice el Génesis que cuando Dios le mostró al hombre todos los seres creados, no encontró en ninguno una igualdad para que le sirviese de ayuda. Aparece la mujer. Eso indica que el diálogo y que la alianza es entre Dios y el ser humano, su imagen y semejanza. Y ese diálogo continúa, se interrumpe letalmente con el pecado. Por eso quien restablece ese diálogo, esa conversación de amor entre el Creador y la criatura, es Jesucristo. Por eso este texto del Evangelio es tan importante para decirnos que en Él, en Cristo, se establecen nuevos vínculos de familiaridad con Dios. Va a decir San Juan en el inicio de su Evangelio: no por la sangre, ni por el deseo de carne, sino por el Espíritu. Por eso, claro, Jesús no es que esté despreciando a sus parientes. Y entre otras cosas, cuando utiliza el término hermanos y hermanas, es su parentela, sus primos, sus allegados. Está diciendo, aquí hay una realidad más profunda que el mero vínculo consanguíneo, y es la realidad de fraternidad que crea entre nosotros la presencia del Espíritu Santo. Recuerdan que ayer nos decía Jesús mismo en el Evangelio: a los hombres se les podrá perdonar cualquier pecado, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque es negar a Dios, es negar su gracia, y lo que estoy diciendo es negar que entre nosotros, bautizados por la presencia del Espíritu Santo, hay un vínculo de familiaridad nuevo y más sólido. Y esa es la alianza, esa relación profunda de Dios con nosotros. Entonces el arca, allá en el Antiguo Testamento, un signo visible que guarda los mandamientos, las tablas de la ley, ese signo le está diciendo al pueblo de Israel: atención, que hay un pacto, hay una relación, hay alguien que nos cuida. Dice el mismo Señor: soy celoso, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en toda alianza tiene que haber una corresponsabilidad de dones, de afectos, de amor. Es muy importante esa figura de la alianza y del arca para entender luego el Nuevo Testamento. Fíjense que el arca contenía, dije ahora, las tablas de la ley que recibió Moisés en el Sinaí. Pero en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, ¿quién es el arca? La Virgen. Y así lo rezamos en las letanías lauretanas: arca de la alianza, porque en ella Dios hace presencia, Cristo, el Hijo del Padre que nace de María.
Entonces ya no es una ley inscrita en tablas, sino inscrita en el corazón, como decía el profeta Ezequiel. Un corazón, o sea, una alianza hecha en la carne, en la realidad de cada uno de nosotros. Es importante lo que sigue para que lo pensemos y lo meditemos. Si nosotros somos portadores del Espíritu Santo, porque Dios nos lo ha regalado en el bautismo, cada uno, todos, de alguna manera fuimos hechos como un arca donde Dios vive. Somos como un templo, dice San Pablo, donde mora el Espíritu de Dios. Eso es uno. Por eso la vida es sagrada. Por eso la existencia de cada persona es un proyecto de Dios maravilloso. Por eso nosotros cuando celebramos la Eucaristía por nuestros seres queridos difuntos, como hoy por los muchachos, ¿qué estamos diciendo? En cada ser humano Dios hizo una alianza y hace una alianza de amor que no se acaba con la muerte, que se planifica. Por eso es tan bello pensar y tan consolador, sobre todo para ustedes, las familias de los jóvenes, la comunión de los santos que se realiza en la alianza nueva y eterna, la Eucaristía. Y eso es un vínculo que no se rompe jamás. A mí me gusta esa imagen sencilla de la ventana entreabierta, cuando usted se asoma de pronto en la casa y mira de reojo, está viendo una realidad, no ha abierto plenamente la ventana, pero eso le está indicando algo. La Eucaristía es la puerta entreabierta que nos dice, sigan, que hay una realidad mayor que se llama el cielo, una plenitud que se llama la trascendencia y una alegría perpetua que se llama presencia de Dios por siempre. Eso tenemos que alimentarlo en la oración. Muchas veces yo en la oración y en la meditación pienso, la vida temporal nuestra a veces tan afanada, tan acelerada, yo el primero, tan comprometida, todos funcionamos, trabajamos, estudiamos, vamos, venimos, servimos, etcétera. Pero si todo eso no tiene un punto focal, que es glorificar a Dios en mi vida, sirviendo a los demás, es un esfuerzo estéril, inútil y en vano. Todo esto tiene razón y gastar la vida bien si se cumple esa condición, que Dios sea glorificado y que sirvamos. Jesús nos enseña, y termino con esto, diciendo, el que pierde su vida la encontrará, es decir, el que se gasta, se da, se descentra, sale hacia los demás, ese encuentra la plenitud de su ser. Que estos queridos muchachos gocen de Dios siempre y por siempre. Amén. Oremos al Señor por nuestros jóvenes, por Nicolás, Sara María, Juan Pablo, Valentina, Juan Jacobo, en la memoria anual de su Pascua. Y digamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que purificados de sus culpas, viva con Cristo para siempre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que gocen eternamente de la claridad de su gloria, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestros amigos, nuestros familiares y amigos difuntos
que nos han precedido con la señal de la fe, obtenga la felicidad eterna y el lugar de luz y de la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los que se sienten afligidos y desamparados encuentren en los demás la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos un momento en silencio. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, que murió y resucitó por nosotros y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, el sacrificio espiritual que en nuestro deseo de servirte presentamos piadosamente sobre tu altar, y concede la rectitud de espíritu a tus siervos, para que su fe te haga presentes estos dones y su humildad te los haga agradables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es deber nuestro alabarte, Padre Santo, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar.
Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene. Nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, los santos, San Juan Bosco, San Benito, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de toda esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Nicolás, Sara María, Juan Pablo, Valentina, Juan Jacobo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos a una voz: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a mí buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Señor Dios nuestro, estos dones que acabamos de recibir nos sirvan de provecho para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Nicolás, Sarita, Juan Pablo, Valentina, Juan Jacobo, todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Terminada la misa, quienes quieran participar de los talleres de oración y vida, una bella experiencia para aprender a orar, pueden pasar allí a la casa de pastoral entrando por la capilla del Santísimo. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todos. Gracias, Padre. Gracias.
Empecé siendo niño de tu fe, con mis besos te decía con el tiempo no me decí, por caminos que se alejan me perdí, por caminos